Bendiciones a todo el pueblo del Señor. En esta linda mañana les deseo lo mejor para todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios. Queridos y amados de nuestro Dios, hoy estamos haciendo una conmemoración, estamos trayendo al recuerdo una de las gloriosas fiestas de las que hoy precisamente vamos a hacer mención y vamos a hablar de ello. Hoy estamos recordando la gloriosa fiesta segunda del año bíblico, la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo que encierra esta gloriosa fiesta? Esta fiesta es la segunda del año y precisamente lleva el nombre de Pentecostés, derivado del griego penta, que quiere decir 50. Son los 50 días de transcurrida la Pascua hasta llegar al día número 50. Y en el hebreo la palabra para denominar esta fiesta es Shavuot. Shavuot quiere decir semanas. Son las 7 semanas contabilizadas a partir del segundo día de Pesaj, o sea, Pascua, hasta llegar al número 50. Esta es la fiesta de la que hoy hablaremos. Y esta fiesta trata, bueno, para nosotros, esta fiesta trata de la venida del Espíritu Santo. Esta fiesta nos habla de la gloriosa venida del Espíritu Divino sobre los discípulos del Señor. De ello vamos a ver, hemos preparado una narrativa acerca de la trayectoria del Espíritu Santo. Yo quiero en un mensaje corto, breve, pero sustancioso para todos los que estén atentos a este mensaje. Lo hemos denominado la trayectoria del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo vemos desde el Génesis, cómo se movía desde un principio. Ahí aparece el Espíritu del Señor moviéndose, y quiero ir inmediatamente a la palabra de Dios en Génesis 1:2 y luego oraremos. Dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, te damos gracias por el gran privilegio que nos das de hablar tu palabra, de ir, Señor, a escudriñar para poder tener una enseñanza de provecho a nuestras vidas. Dios mío, danos tu inspiración, danos, Señor, el entendimiento necesario para poder hablar, para poder comentar, para poder, Señor, gozarnos de cuán gloriosa ha sido la visita de tu Divino Espíritu enviado por ti, Señor, a nuestras vidas. Gracias por esta celebración que hoy, Señor, nos estamos
ocupando de ello, porque hace más de 2000 años, exactamente, Señor, llegó tu divino Espíritu, tú lo enviaste para venir a nuestras vidas. Y ese es un hecho glorioso que tenemos que siempre resaltar, Señor. Gloria a tu nombre por haber enviado tu Espíritu. Amén y amén. Amados, continuando con el texto, dice el Génesis 1:2 que la tierra, o sea, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es por primera vez donde se nos habla del Espíritu de Dios. Allí comienza a aparecer el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo se estaba moviendo en medio de una masa informe, de una oscuridad y también de un vacío. Era un caos el que predominaba en un principio. Pero allí el Espíritu de Dios aparece moviéndose. Podemos un poco detenernos aquí y considerar qué significa esta labor del Divino Espíritu de Dios moviéndose en esa tarea de moverse sin espectadores, sin que nadie lo viera, sin que nadie le reconociera o le animara o le aplaudiera. No había espectadores, pero él se movía. No había luz, no había nada, pero él se estaba moviendo. Esto es muy profundo de considerarlo. Tan solo imaginémonos cómo fue esto. En medio de todo aquello inconcebible por la mente humana, la labor del Espíritu de Dios era moverse, como que estaba engendrando lo que sería la creación del mismo universo. Cómo él se movía y se movía sin parar. La labor de él fue como la del primer misionero que llegó para iniciar una labor maravillosa, una labor sublime, una obra incomprensible por la misma mente humana. Todas las cosas que comenzaron a ser, a existir, a ordenarse y a tomar cada una su lugar dentro del universo. Es verdaderamente grandioso, maravilloso, glorioso todo esto que nos dice ese versículo, que el Espíritu de Dios se movía. Allí comienza esta trayectoria del Espíritu Santo. Y qué mejor hablar de todo esto hoy, que estamos acordándonos, que estamos trayendo a la memoria la gloriosa fiesta del Pentecostés. Allí inicia la trayectoria del Espíritu Santo sobre su creación. Posteriormente, la misma Escritura nos dice cómo es que ya estando ordenado
el mundo, el universo, y todo fue colocado en un extraordinario orden, maravilloso, impecable. Y después vemos que al término de la creación, lo último que Dios crea es al hombre. El hombre y su compañera, el hombre y su mujer, que fueron creados en el sexto día. Allí precisamente estaba con ellos el Espíritu de Dios. Él llegó para estar con ellos. Por el Espíritu de Dios es que ellos podían tener comunión con el mismo Dios. El Espíritu de Dios los envolvía con su gloria. Ellos se movían en una comunión íntima con Dios. Había paz, había armonía en toda la creación. Allí estaba el Espíritu de Dios con ellos, acompañándoles y dándoles el alimento y la sabiduría necesaria para poder vivir en esta tierra. Las cosas estaban así, en dulce armonía y dulce paz, hasta que, como todos ya lo sabemos, hasta que vino un rompimiento de esa grande comunión que tenía el hombre con Dios. Cuando llegó el pecado. El pecado trajo una división entre Dios y el hombre, porque el Espíritu divino, el Espíritu de santidad, ya no podía seguir al lado del hombre. Hubo una separación a causa del pecado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Era necesario entonces, indispensablemente necesario, que hubiera un plan de redención para que retornara la comunicación, para que retornara aquella compañía maravillosa del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios se retira de la tierra en cuanto a la comunión, y entonces el hombre se queda solo en la tierra. Posteriormente vemos que ya el Espíritu Santo no venía permanentemente a estar con el hombre en la tierra, venía esporádicamente. El Espíritu Santo comenzó a venir esporádicamente, porque él necesitaba encontrar un lugar donde morar permanentemente. Pero mientras no hubiera un lugar donde morar permanentemente por causa del pecado, pues el Espíritu de Dios solamente venía sobre determinados hombres. Lo vemos claramente. Sin embargo, es esto muy amplio, no podemos abarcarlo en esta disertación única. Pero la Escritura narra cómo el Espíritu del Señor comenzaba a descender sobre determinados hombres, reyes, profetas, sacerdotes. Determinados hombres eran visitados por el Espíritu de Dios, pero ya no estaba el Espíritu Santo viviendo en todos los hombres que estaban en esta tierra, sino solamente determinados hombres que eran visitados por el Espíritu del Señor. Por ejemplo, cuando la unción de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre Elías, solamente estaba sobre Elías. El Espíritu de Dios descansaba sobre Elías, pero no estaba a la vez. Por ejemplo, Eliseo era su discípulo y el Espíritu de Dios estaba sobre Elías.
no descansaba sobre los dos. El Espíritu de Dios vino sobre Eliseo, pero cuando Elías fue arrebatado. Y así, pero mientras Elías vivía, solo estaba sobre él. Así se movía el Espíritu de Dios sobre determinados hombres fuentes del Espíritu Santo. El tiempo transcurrió con ese mover. Era un mover únicamente esporádico y no sobre todos los hombres y de manera permanente. Luego entonces llegó el tiempo de que uno de los profetas anunció por inspiración divina que llegarían días en que el Espíritu de Dios retornara a la tierra de nueva cuenta. Y este fue el profeta Joel. El profeta Joel, en su capítulo 2, verso 28, dice así, inspirado de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto, después de todo el tiempo en que el Espíritu de Dios estuvo ausente de la vida de los hombres sobre la tierra, imagínese usted que nada más venía sobre un hombre, sobre algún otro líder que se levantaba, pero la mayor parte no eran guiados por el Espíritu de Dios, no estaba morando en ellos, era solo un privilegio para algunos. Pero viene la promesa del Eterno diciendo que después de todo eso Él iba a derramar de su Espíritu. Dios anunció un derramamiento espiritual sobre toda carne, o sea, algo no visto antes, algo sorprendente. Esta era una gran noticia, que sobre toda carne, es decir, el Espíritu de Dios iba a venir masivamente, ya no sobre un determinado hombre, no, sino sobre muchos iba a venir. Dice también sobre vuestros hijos, las hijas, los ancianos, los jóvenes, un derramamiento general. Qué glorioso es este anuncio. Qué profecía tan magnífica. Qué noticia tan grandiosa. Pero ¿cuándo sería? Dios no da fechas. Hay muchas imprecisiones precisamente cuando se habla proféticamente, porque tiene que entrar la fe, y la fe es no ver, no oír, no palpar, pero creer. Entonces Dios promete, esa es la promesa del Espíritu Santo, que vendría su Espíritu sobre toda carne, pero no da fecha. Y todos aquellos hombres de Dios que escucharon a Joel se preguntaban, pero ¿cuándo será esto? Queridos, llega
al fin el momento de volver a escuchar esta gran promesa, pero ahora en boca del Redentor, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene Cristo Jesús, se acerca más y más y más esta promesa. Cientos de años después, viene el Hijo de Dios, viene el Mesías de Israel esperado, y estando presente, dijo estas palabras en Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. No pierda de vista esa frase. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. El ser humano necesita un consolador. El ser humano necesita a Dios en su vida de cada día, para poder transitar con ánimo, para poder transitar con seguridad, para poder transitar en esta vida con propósitos. Necesitamos la motivación, y Cristo Jesús estaba prometiendo también que iba a enviar, pero rogándole al Padre que viniera otro consolador. Ese otro era el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dos cosas importantísimas. El Espíritu de Dios no lo puede recibir, aunque es una promesa para todos, sí, pero no lo puede recibir alguien que no cree en Él. No, eso es no verlo, no conocerlo. Habla de un conocimiento y de una vista, pero espiritual, a través de la fe. Pero vosotros, le habla a sus discípulos, vosotros le conocéis. Habla del conocimiento espiritual de la fe en Cristo Jesús, en el Dios mismo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, ¿sabe por qué? Porque ahí estaba Cristo con ellos. Y Cristo y el Espíritu Santo son indivisibles. Mora con, pero estará en. Son dos términos distintos, con y en. Con es junto, pero en ya nos habla de una intimidad y de una unidad. El Espíritu en nosotros. Esta promesa la hizo el Señor Jesucristo, pero aún lo que es más, podemos ver el siguiente texto que también está en Juan, en el mismo capítulo 14, pero el verso 26. Dijo el Señor Jesús: mas el Consolador, sigue hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Vean nada más la
importantísima labor del Espíritu Santo, lo indispensable que es que el Espíritu Santo esté con cada uno de los creyentes, con cada hombre, con cada mujer, con cada joven, con cada señorita, con cada niño. El Consolador, el Espíritu Santo, lo necesitamos. Es una prioridad. Sí, que Él esté con nosotros. La promesa: el Padre lo enviará en mi nombre. Usted tiene que aprovechar, usted tiene que vivir esta promesa del Señor. Mucha gente por eso no vive vida abundante, vive una vida a medias, vive una vida desfasada de la vida de Dios, porque no han pedido al Señor que el Espíritu Santo venga a sus vidas, no han reconocido esta necesidad. Y Dios no hace acepción de personas, sino que el Padre dijo: enviará en mi nombre. Y mire lo que el Espíritu Santo, aparte de que nos consuela, nos anima, nos ayuda, dice que Él nos enseñaría todas las cosas y nos iba a tener siempre recordándonos las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo vamos a vivir una vida sin el Consolador, sin el guiador, sin el que nos está aconsejando? Es imposible vivir una vida abundante, una vida de victoria, una vida de fe, si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Es indispensable la vida del Espíritu Santo en nosotros, vivir la vida con el Espíritu Santo en total comunión. El Señor dijo que el Espíritu Santo vendría. Es más, en el mismo Evangelio en Juan, en su capítulo 7 de Juan, 7:37 al 39, el mismo Jesús dice que estando en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús en el último y gran día de la fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot. Y apunta el texto: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Comentamos esta porción. Cristo Jesús, en esa fiesta, en el último y gran día, que ya era el octavo día, hace mención de la prioridad que es el que llegara el Espíritu Santo. Y el Señor está anunciando que todo aquel, vea usted que la puerta para poder llegar a esa gloriosa bendición, la puerta es Cristo. Porque dijo el Señor: el que cree en mí. El requisito es creer en Jesús. Entonces viene inmediatamente la acción, el acto creativo del Espíritu
Espíritu de Dios dentro de la persona. De su interior correrán ríos de agua viva. Y el texto está aclarando. Esto dijo Jesús del Espíritu. Era el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, que habían de recibir. O sea, todavía no era el tiempo de recibirlo, porque acuérdese usted que el Espíritu Santo todavía estaba ausente en cuanto a llenura del hombre, o sea, vivir en el hombre. Todavía no era el tiempo, aun cuando ya estaba muy cerca. Desde el Génesis que estaba ahí con el hombre, desde entonces tenía que venir un acto de redención, y eso es hasta que viniera el Mesías. Miles de años tenían que pasar, pero se estaba acercando el tiempo y el momento. Y el Señor dijo, bueno, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No hace mención el Señor ni acepción de personas, que determinadas personas o así o acá, no, únicamente los que creen en Él. Ese es el requisito. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? La promesa del Padre estaba todavía pendiente. Y aclara a lo último el texto, porque Jesús no había sido aún glorificado. He ahí el plan completo de redención. Tenía que pasar el tiempo para que llegara el momento de que viniera el Mesías, y después de venir el Mesías, llevar a cabo la obra de redención en esta tierra, y después de llevar toda la obra de redención hasta el mismo cielo, donde la misma palabra en Hebreos dice que entró con su propia sangre, Cristo Jesús tenía que ser glorificado. Esta es una mención claramente a la glorificación del Hijo de Dios, que fue allá en el cielo, el día que Él entró triunfante al cielo después de haber sido resucitado. Y en ese acto divino fue glorificado. Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús es glorificado. El Espíritu Santo dice, yo voy. En caso contrario, Cristo no es glorificado, el Espíritu Santo no viene, no hubiera venido. Vean nada más de qué manera tan estrecha está relacionado el que el Espíritu Santo esté hoy con nosotros, debido a la condición que según el plazo o el plan divino de Dios lo trazó. El Espíritu Santo llegó porque Cristo fue glorificado. Esa es la prueba más fehaciente de que así ocurrió en el mismo cielo. Y por eso leemos que tenía que ser glorificado para que viniera el Espíritu Santo. La condición para que viniera el Espíritu Santo era la glorificación del Hijo de Dios. Obviamente después de haber ido a la cruz, ser sepultado y resucitar. Esa era la condición, ascender a los cielos y allá ser declarado el vencedor, el Hijo de Dios. Continuamos con la trayectoria del Espíritu Santo, pero después, ¿qué pasó? Después nos dice la palabra del hecho más esperado por miles de años. ¿Cuántas generaciones lo esperaron? Sin embargo, el plazo se cumplió. Siendo glorificado el Hijo de Dios, después de ascender a los 10 días de que ascendió, se llegó precisamente, no cualquier día, no, se llegó un día especial, un día
único. Se llegó el día de Pentecostés. A los 50 días exactamente de la Pascua. Hoy estamos recordando que son pasados ya los 50 días. Fue ayer 50 días. Hoy por eso estamos hablando de esta gloriosa fiesta. Cuando llegó, dice Hechos 2, 1 al 4, el día de Pentecostés, no cualquier día. Dios tiene sus fechas, Dios tiene su ordenamiento. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, sus discípulos, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El viento soplaba y soplaba, y aquel estruendo dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de momento se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amados, Hechos 2 del 1 al 4 nos está narrando lo que sucedió allí. Y quiero decirles que lo glorioso de todo esto, que nos hace reír de alegría, gozarnos y, por qué no decirlo, también hasta llorar de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Cómo es posible que hoy en día no vamos nosotros a celebrar? ¿Cómo es posible que no nos vamos a gozar? ¿Cómo es posible, amados, que vamos a pasar desapercibido todo lo que el Señor hizo allí? ¿Se imagina usted años y años y años esperando hasta que llegó ese glorioso día? ¡Qué glorioso día! ¡Qué maravilloso ver hecho realidad que el Espíritu Santo prometido miles de años atrás llegaba a su final cumplimiento, y entró ese viento recio en la casa y el estruendo en el cielo, porque estaba llegando el mismo Dios en la persona de su Santo Espíritu. Estoy emocionado grandemente y dentro de mi corazón hay una alegría indescriptible, porque usted que lo ha recibido y un servidor somos testigos de estas cosas, porque también el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas, así como llegó en un principio con ellos. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros para aconsejarnos, para guiarnos, para consolarnos, para llevarnos por todo este sendero de la vida, por los caminos de Dios, apartando de nosotros todo mal, todo peligro y toda amenaza. Él está hoy con nosotros. También un día vino a nuestras vidas. Un día Él vino y nos dijo: aquí estoy también contigo. Aquí estoy, soy la promesa de Dios para todos los creyentes. El Evangelio no es un asunto únicamente de filosofías, algo mental, algo imaginario. No, señores. El Evangelio de Dios, que contiene las promesas de Dios, es una realidad viviente, es algo verídico, es una vivencia.
Si hoy te hablo de esto es porque un día también llegó a mi vida. El Espíritu de Dios llegó y de gloria me llenó. Yo te hablo por el Espíritu Santo. Y hoy que nos acordamos del Pentecostés y lo celebramos, quiero decirte, Él está dispuesto a seguir llenando vidas, a seguir llenando corazones. La vida despegada de Dios no sirve. Tenemos que vivir una vida apegada a Él. Y la única forma de vivir y el único camino de vivir y la única razón y verdad de vivirlo así es con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Alábale, glorifícale, obedécele, hónrale. Bendito sea su gran nombre. Señor, yo te doy gracias ahora. Infinitamente gracias. Y me faltan las palabras, Señor, para decirte algo más. Pero solamente quiero decirte que así como llegó tu Espíritu Santo a tus discípulos en un principio, así también, Señor, hoy yo recuerdo que tu Espíritu vino a mi vida, Señor, y el día que llegó jamás lo olvidaré, porque ya no estoy solo, tú estás en mí. Vives en mí, Señor, por tu Santo Espíritu. Dios mío, llega también a todo aquel que está esperando. Muchos sí han creído y muchos quieren, Señor, y tú los vas a llenar porque tú eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro querido Redentor, bendito y santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios por esto. Esta fue en síntesis la trayectoria del bendito Espíritu de Dios, desde que se movió en un principio de la creación hasta llegar a nuestros días en que nos ha llenado de su presencia. Y Él lo sigue haciendo hoy. Es glorioso. Cristo Jesús sigue enviando su Espíritu Santo a multitudes que creen en Él y que confían en su salvación. Dios te bendiga y feliz Pentecostés 2020. Amén.